ambiental. Tiene 13 años de experiencia acá en el organismo de investigación judicial, es químico industrial y tiene un énfasis en química ambiental. Vamos a prestar atención a la ponencia denominada Análisis de evidencias en delitos ambientales. Adelante. Bueno, buenas tardes. Espero se encuentren bien. Vamos a hablar un poquito de lo que es la parte de análisis ambiental, ¿verdad? Pero primero que todo, y muy importante, ¿qué es un delito ambiental? Algunos tienen noción de lo que es un delito ambiental. De muchas veces vemos en noticias todo tipo de suceso, ¿verdad? Relacionado a un homicidio, un robo, un secuestro, etcétera, etcétera. Y todos tenemos muy bien grabado en la memoria, en el cerebro, ¿verdad? Que eso es un delito. Pero se han preguntado dentro de la institución si se trabaja la parte de delitos ambientales. Bueno, vamos a ver un poco de esto. ¿Qué es un delito ambiental? Para poder determinar que una conducta o un acto es un delito, debe estar tipificado en alguna ley. ¿Costa Rica tiene leyes que cuiden lo que es la parte ambiental? Pues sí. A nivel de Centroamérica somos uno de los países que tiene mayor legislación en el área ambiental. Es una legislación bastante robusta, ¿verdad? Tenemos lo que es la ley de aguas, que nos dice que el agua es de dominio público, o sea, todos tenemos acceso a las aguas. Después tenemos el reglamento para la calidad del agua potable. Esto es sumamente importante. Todos nosotros llegamos a nuestras casas, podemos abrir la llave del tubo y podemos tomar agua. En otros países de Centroamérica, inclusive de Latinoamérica, eso no es posible. Hace poco andaba en Guatemala por trabajo y me tocó estar al puro inicio que llegué a Guatemala en una reunión laboral y los escuchaba hablar de las salvavidas, de que la familia tal no tiene salvavidas y me quedé pensando que será salvavidas. Posteriormente a la reunión pregunté y la famosa salvavidas es agua. Ellos no tienen agua para poder consumir, entonces tienen que estar comprando garrafas de agua que se llaman salvavidas. Entonces es un tema crítico y para desarrollo del ser humano es sumamente importante. ¿Quién se encarga de velar por la calidad del agua potable? Acueductos y alcantarillados, el Ministerio de Salud. Tenemos también el reglamento para la evaluación y clasificación de la calidad de cuerpos de agua superficiales. Todos vamos a la playa, nos gusta ir a los ríos, vemos un río y a simple vista podemos decir, ah, este río está limpio, este río está sucio. Pero en el área de las ciencias no solo la vista es importante, también los análisis de laboratorio, químicos, físicos y microbiológicos son sumamente importantes. Tenemos un reglamento que nos dice qué análisis hay que realizar, cuáles son los resultados que se deben de tomar y en cómo se puede clasificar este cuerpo de agua. Y el que sigue es sumamente importante para la labor nuestra, que es el reglamento de vertido y reuso de aguas residuales. En este se indica que toda empresa, casa, inclusive soda, restaurantes, hoteles, grandes empresas desarrolladoras, pueden generar contaminación y vertirlas a un cuerpo de agua. ¿Pero qué? Tomando como base que debe cumplir la reglamentación, ciertos parámetros que se le piden, sin pasarse de un máximo permitido. Y hace poco, en el 2020, la Corte Suprema de Justicia implementó un documento que se llama las políticas de persecución penal ambiental. Estas políticas de persecución penal ambiental hace un compilado de absolutamente todas las leyes a nivel nacional en la parte ambiental. Hace poco, aproximadamente 2 años, se implementó lo que es la ley contra el maltrato animal. También va en esta parte. Ya teniendo claro como qué puede ser un delito ambiental, muchas veces se le pregunta, se le consulta a la gente que es un delito ambiental y lo que dicen es, tal ilegal, sí, perfecto, eso es un delito. Pesca ilegal en los mares, sí, correcto, también. Maltrato animal, sí, también. Pero a veces se nos olvida uno muy importante. ¿Cuál es? El recurso hídrico, el agua que nosotros consumimos. Sin recurso hídrico para poder nosotros consumir, no hay vida. Entonces, esta parte es sumamente importante. Tenemos también en el reglamento de vertido y reuso de aguas residuales, como les había comentado, tenemos una serie de parámetros físicos y químicos que se solicitan a las industrias para ver si están cumpliendo o no con dicho reglamento. Si no están cumpliendo, se les debe hacer las mejoras en los sistemas de tratamiento de agua.
Tenemos lo que es DBO, que es la demanda bioquímica de oxígeno, que es la cantidad de oxígeno que requieren las bacterias para poder degradar, para poder consumir toda la carga contaminante que hay en un cuerpo de aguas. Después tenemos lo que es grasas y aceites, todos saben lo que son grasas, lo que son aceites, eso hay un máximo permitido también. Tenemos el pH, todos saben que es pH, que es el nivel de acidez del agua. Sólidos sedimentables, que son los que se logran sedimentar después de un tiempo prudencial. Y tal vez todos en alguna ocasión han ido en los buses, pasan cerca de alguna quebrada, cerca de sus casas, y han visto mucha espuma sobre un río. Ahí existe un método de análisis que se llama sustancias activas al azul de metileno. Es para poder determinar la cantidad de tensoactivos, la cantidad de jabón que hay en una muestra de agua. Todos estos parámetros se deben analizar para poder decir si la empresa está cumpliendo o no con lo permitido por la legislación nacional, y si no, se estaría incumpliendo con una de las leyes. Pero muy importante, cualquier muestra puede ser un indicio, cualquier muestra que se tome puede ser utilizada en una investigación policial. Vamos a ver, a nosotros como peritos y como los compañeros OIJ, funcionarios, ¿verdad?, van al sitio y realizan lo que es la recolección de evidencia. ¿Qué tenemos? Lo que es la atención del sitio. ¿Sitio de qué? Sitio del suceso. Normalmente el sitio del suceso es una casa, un accidente, es un carro, un robo en un banco, etcétera, etcétera. En la parte ambiental, puede ser en cualquier lugar, en un bosque, en un río, en una naciente de agua, y que es cómo se debe atender una atención de un sitio. Debe ser el procesamiento de la escena, requiere un plan de acción. La escena debe ser atendida de manera sistémica y metódica. Se requiere haber tomado en consideración aspectos legales y científicos. La metodología de atención de la escena del crimen debe haberse establecido como un procedimiento, señalando qué se debe hacer y en qué orden. No es llegar, recolectar y irnos, no. Debe cumplir una secuencia lógica de pasos que dentro de la institución están plenamente establecidos. Es el muestreo. El muestreo es muy sencillo, es llegar a un sitio y tomar una muestra representativa, colocar la indumentaria necesaria, como que guantes, contar con el equipo adecuado. ¿Cuál es el equipo adecuado? Botellas, papel aluminio, embalajes que son aptos para cada tipo de muestra. El muestreo es un procedimiento mediante el cual se recolectan las muestras representativas para los análisis correspondientes. Imagínense un río que está corriendo. La cantidad de metros cúbicos que están corriendo por esa zona, no podemos contarla de manera muy exacta. Entonces lo que se hace es que se recolecta una muestra de 1 litro o 2 litros. Entonces imagínense que toman la muestra muy representativa de una gran cantidad de agua y poder extrapolar eso a un resultado. Eso es el muestreo, tomar una pequeña porción de algo muy grande y poder obtener un resultado. Dentro de los análisis que se hacen en la unidad de contaminación ambiental están los parámetros físicos y químicos. Este es un caso que tuvimos en la zona de Guapiles, donde habían aproximadamente 5,000 cabezas de cerdos. Imagínense, los cerdos, igual que los seres humanos, realizan sus necesidades, excretan tanto orinas y heces. De 5,000 cerdos es una gran cantidad de contaminación. Todo eso lo lavan en los patios donde ellos se encontraban y llegaban a este tipo de fosas. El problema que es, a eso se le puede dar un tratamiento, pero muchas empresas, por el costo que conlleva realizar este tipo de tratamiento, no lo realizan. Entonces toman esta agua y la depositan a un cuerpo de agua. ¿A qué me refiero con un cuerpo de agua? Un cuerpo de agua es un río, una naciente, una quebrada que pasa cerca de la zona donde uno puede habitar. En este caso la situación fue que un pueblo, una comunidad en la zona del Caribe empezaron a presentar problemas de vómitos, diarreas. Entonces empezó a estudiar qué podía hacer. Y en ese caso se descubrió que esta chanchera depositaba las aguas a un cuerpo de agua que estaba cerca de una naciente que era tomada para las personas de la comunidad para poder ingerirlas. Entonces estaban consumiendo todos los desechos que estaba depositando esta chanchera y estaba afectando su salud.
Muy importante también, cuando usted tiene una cantidad tan grande de estos animales, pueden enfermarse y morir. Pero ¿qué es lo ideal? Hay que hacer una fosa, enterrarlos y listo. En este caso lo que hacía la empresa era que agarraba a los cerdos, los tiraba a la orilla del río y que ahí se descompusieran. Que ahí mismo se fuera generando el proceso de descomposición natural. Y todos los líquidos que generan se iban a filtrar por el suelo y llegaban al río. Posteriormente, la gente de los latinos, eso sí, tenemos los latinos, somos muy ingeniosos, a veces queremos ganar de cierta forma no muy legal. Muchas veces lo que hacen es que esconden las tuberías. Llegamos a un sitio, ¿verdad? Como en este caso en la fotografía, si pueden ver la fotografía de la derecha, arriba es un lavamanos. Esto es en un centro médico. Entonces era un servicio sanitario, tenía su lavamanos a la par. Entonces la persona hacía su necesidad, se lavaba las manos y listo. Pero ¿cuál era el problema? Que en este lavamanos iba directamente a la alcantarilla. La alcantarilla que pasa por la acera, por donde nosotros caminamos. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces esconden las tuberías. En este caso, habían escondido la tubería y nosotros lo que hacemos es que adicionamos un colorante que se llama fluoresceína, como lo pueden ver acá. Este colorante no es tóxico, no afecta al medio ambiente y con un lapso de 6 horas se descompone y se pierde el color. Entonces nosotros adicionamos el colorante para ver el origen y el fin del agua, para saber dónde realmente se está llevando a cabo la contaminación. Entonces en este caso pudimos demostrar que las aguas, tanto del servicio sanitario como de los humanos, iban directo al alcantarillado. El alcantarillado, pueden ver la toma de la izquierda inferior, ahí se ve el agua con una coloración verde amarillenta fosforescente. Otro caso, este es en la zona de Guanacaste, como ustedes pueden ver y ahora les estaba comentando. Esa es una planta de tratamiento. ¿Qué es la planta de tratamiento? Una planta de tratamiento es un sistema de procesos físicos y químicos y microbiológicos para poder limpiar las aguas que nosotros hemos contaminado. Se le debe dar un tratamiento correspondiente a estas plantas de tratamientos para que funcionen bien. Cuando no se hace, ocurre como lo que vemos en esta fotografía. Esta es el agua que va en teoría al río. Ya ahí el río pasa al mar. Como pueden ver, una gran cantidad, una gran espuma blanca que sale. Esos son altas concentraciones de tensoactivos, altas concentraciones de jabón. Eso no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque eso afecta al medio ambiente. ¿Eso qué afecta? Cambia el pH del agua, lo vuelve inhóspito para los microorganismos que se encuentran ahí, tanto la biota también. Este es otro caso de una chanchera. Aunque no lo crean, acá en Costa Rica hay montones de chancheras alrededor del país. Una alta cantidad de cerdos. Ellos lo que hacían es que, si pueden ver las dos fotografías de arriba, se ve un biodigestor. ¿Qué es un biodigestor? Un biodigestor es un sistema en el cual cierta clase de bacterias se comen la materia orgánica, o sea, el contaminante, y generan metano. No sé si saben, pero el metano es un gas combustible. Este metano se puede utilizar para cocinar. Si se tiene un transformador, se puede convertir en energía eléctrica. En este caso, la empresa lo que hacía era que lo quemaba. Como pueden ver en la fotografía de la derecha, en la esquina superior, se encuentra todo el metano que se generaba en esa burbuja que vemos oscuro. Se genera el metano y pasaban directamente a quemarse, no le estaban dando el uso apropiado. Y era una alta concentración, una alta cantidad de sólidos y de materia fecal que se encontraba en las aguas. Este es otro caso. Hay una gran diferencia entre lo que es un relleno sanitario y un botadero de basura. Un relleno sanitario es lo que debe existir. ¿Por qué? Un relleno sanitario es una propiedad en la cual se impermeabiliza el suelo y se deposita de manera estratificada la basura. Y posteriormente se tapa con tierra y listo. Y los líquidos que se generan por la lluvia, por la descomposición de la basura, se llaman lixiviados. Estos lixiviados son agentes contaminantes y pueden tener cualquier tipo de materia contaminante.
En este caso específicamente nos tocó encontrar bolsas de sangre de estas que se utilizan para transfusiones en el relleno sanitario. Imagínense, eso puede contener cualquier tipo de patógenos, cualquier tipo de microorganismos y puede enfermar a la población. Imagínense, ¿qué no bota usted en la basura? En la basura se encuentra absolutamente de todo. Se pueden encontrar baterías de carros, como les dije, y suplementos de hospitales, basura tradicional, basura no tradicional. Imagínense cuando eso empieza a descomponerse por medio de la acción de la temperatura de los líquidos, se empieza a generar un líquido que se llama lixiviado. No sé si han visto ustedes en algún momento cuando va el camión de la basura, recolectando la basura, y él presiona los desechos que ya tiene y a veces del camión sale un líquido. Esos son lixiviados. Esos lixiviados hay que tratarlos, hay que darles un tratamiento. Como pueden ver, este es un caso de un botadero a cielo abierto, donde lo único que hacen es única y exclusivamente llegar al camión, deposita la basura y se va. No hay ningún tipo de tratamiento. Y lo peor de todo es que aquí a los 25 metros de este botadero de basura había un río. Entonces, cuando llovía, todos los líquidos caían al río y ese río era utilizado para bañarse por la gente que vivía de ahí a 500 metros. Entonces, para que vean que cada acción tiene una reacción. Muchas de estas parámetros, ¿cómo se analizarán? ¿Cómo se analizan tantos contaminantes? Si en un lixiviado, como les he comentado, ¿qué tengo que analizar o cómo lo puedo analizar? ¿Qué se hace? No es que yo le digo, quiero que me determine todos los contaminantes que hay en un lixiviado. Eso no es posible. Entonces se debe enfocar uno a nivel macro, lo más que puede cuantificar e identificar. Para eso existe un documento que se utiliza a nivel internacional que se llama el estándar métodos. Él nos da los guías, los pasos de cómo se deben realizar estos análisis. Existen varios métodos de análisis, como cuáles, los gravimétricos. Los métodos gravimétricos, ¿qué son? Son métodos que utilizan la masa de la sustancia para poder determinar su concentración, como los sólidos. Tal vez en alguna ocasión han agarrado una botella de agua con un líquido, lo agitan y ven material particulado, esos son sólidos suspendidos. Los métodos colorimétricos, como el que podemos ver en la fotografía. En este de la fotografía es un análisis que se llama nitritos. Tal vez muchos de ustedes consumen embutidos. Los embutidos tienen un preservante que se llama nitrito de sodio. Este nitrito de sodio es una molécula química que se utiliza como preservante. Pero ¿cuál es el problema? Este preservante, se tienen estudios de que es un ente que puede generar cáncer estomacal. Entonces, ¿se debe controlar la cantidad de nitritos en los embutidos? Sí, hay un máximo permitido para esto. Entonces, nosotros utilizamos unos reactivos químicos para generar un color, generando una reacción con el nitrito, y dependiendo de la intensidad del color, así va a ser la cantidad de nitritos que hay en la muestra. Nitritos se puede analizar en el agua también, en este caso también en el de ejemplo es los embutidos, y tenemos métodos electroquímicos entre otros como lo que es el pH. Estos son todos en muestras de agua. Después, una de las características que tiene Costa Rica y no es de las mejores, ¿cuál es? Somos el primer país a nivel latinoamericano en consumo de plaguicidas. ¿Para ustedes eso está bueno? En realidad no. Según la estadística dice que Costa Rica utiliza más del doble de plaguicidas por hectárea de terreno cultivado. Entonces, ¿a qué se debe esto? A muchas situaciones, el clima, a veces la mala aplicación del plaguicida, pero eso es lo que ocurre a nivel nacional. Estamos consumiendo una alta cantidad, una alta concentración de plaguicidas. Muchas enfermedades, antes, si ustedes se ponen a ver, mucha gente no era celíaca. Ahora aparece mucha gente que son celíacos. ¿A qué se puede deber esto? A todo lo que estamos expuestos, no solo plaguicidas, radiación, otro tipo de contaminantes. Entonces, si nosotros consumimos tantos plaguicidas, ¿habrá algún tipo de contaminación de los plaguicidas en el agua? Por supuesto.
¿Qué pasa? Nosotros recibimos como indicio aguas, peces, camarones y madera. ¿Qué pasa? Un ejemplo con la madera es un caso bastante complejo. Imagínense un árbol. Hay especies de árbol que no se pueden talar, como el almendro amarillo. ¿Por qué? Porque es la casa de la lapa roja. Usted tiene una propiedad muy bonita y dentro de la propiedad tiene un gran almendro amarillo, pero no lo puede cortar y usted ocupa construir ahí. ¿Qué pasa? Mucha gente lo que hace es que realiza un anillado. ¿Qué es un anillado? Agarra un machete y redondea la corteza del árbol y posteriormente con una brocha o con una jeringa inyecta esa zona del árbol que usted cortó. ¿Por qué? Porque el árbol tiene venas iguales que nosotros. Entonces él absorbe el herbicida y se empieza a secar de adentro hacia afuera. En el momento que el árbol está seco, puede generar un peligro para la salud, un peligro para el ser humano. Puedo ir pasando, me puede caer una rama en la cabeza y me puede hacer un daño. Entonces yo voy al MINAE y pido un permiso para cortar el árbol porque el árbol ya está muerto. Pero fue una muerte provocada. Entonces nosotros tenemos que ver si el árbol lo envenenaron o no lo envenenaron. También se da mucho en la zona con problemas con vecinos. ¿A qué se debe esto? De los dos vecinos tienen cultivo de guanábanas, pero a uno le está yendo mejor en la cosecha que al otro. Y tengo problemas personales con el vecino. Entonces yo me meto a la propiedad del vecino y le empiezo con un taladro también, le hago huecos al árbol y le inyecto herbicidas. Entonces los árboles de él se empiezan a secar y pierde la cosecha. Entonces a mí me va mejor porque no tengo competencia. Aunque ustedes no lo crean, esto se da mucho en la zona acá en Costa Rica. También plaguicidas en agua. Una vez se dio un caso bastante interesante donde una persona tenía problemas personales con el vecino, era en la zona de Guanacaste, entonces ellos tenían un pozo de agua cada uno. Entonces, uno de estos vecinos se pasó a la propiedad del otro y el vecino, dueño de la propiedad, lo vio que llegó a la zona del pozo, vio que estuvo ahí 3 minutos y se fue. Entonces el vecino, dueño del pozo de agua, fue, vio el pozo de agua y vio 2 pelotas relativamente grandes, blancas, en el fondo de su pozo de agua. Entonces le llamó la atención, fue al OIJ, el OIJ fue, tomó una muestra de agua, nos la mandó a nosotros. ¿Qué pasó? Cuando la encontramos, cuando se realizó el análisis, encontramos una alta concentración de metomilo. ¿Han escuchado lo que es el lagnate? La gente es un insecticida, pero la gente lo utiliza para hacer actos delictivos como ¿qué? Como homicidios, como matar gatos, como matar perros. Era una sustancia que no tiene olor, no tiene sabor y no tiene color. Entonces es un agente de que se puede utilizar para estos actos vandálicos. Entonces el vecino, ¿qué quería hacer? Quería eliminar al vecino, ¿verdad? Y si lo hubiera hecho. Los plaguicidas, ¿cuántos hay? Existen. Más cientos. Estos se pueden clasificar dependiendo de su estructura química. Organofosforados, organoclorados, carbamatos, piretroides, herbicidas. Los organofosforados, como el que tenemos la estructura química que se ve en la imagen, tienen un átomo de fósforo en su estructura principal. Por eso se clasifican como organofosforados. Son sumamente tóxicos. Los que ustedes tienen en la casa, el baigón y todo esto, son piretroides, son sintéticos. Y los famosos herbicidas para matar la mala hierba, que es el 2,4-D, diquat, paraquat. La parte de plaguicidas es bastante compleja y bastante sensible. ¿Por qué? Este es de un caso de una zona, de una empresa que se dedica a la exportación de tubérculos. Ellos llegaban, tomaban los tubérculos, los sumergían en una paila, por así decirlo, como en una especie de tina profunda, y esa tina lo que tenía era un fungicida y cloro. ¿Para qué el fungicida? Imagínense ustedes que yo exporto, yo produzco yuca y la tengo que exportar a Estados Unidos o a Europa. ¿Cómo se va eso desde acá para los países exteriores? Se van por medio de camiones de estos contenedores, van refrigerados.
¿Dónde crecen los hongos? Bajo condiciones de humedad y temperatura baja. Entonces, si yo mando mi cultivo de yuca sin ningún tipo de fungicida, sin ningún tipo de control, ¿qué va a pasar? Va a llegar a la zona donde se van a recibir el producto y ya el producto no sirve porque está lleno de hongos. Entonces, cuando hacían el lavado de los tubérculos, se desbordaba el agua y esta caía a un canalete y posteriormente salían por este ducto hacia un río. Y había una comunidad de 50 metros. Y esta comunidad utilizaba el río como una fuente de recreación. Entonces estaban en contacto bastante tiempo con este tipo de sustancias. Hay un caso que se ha hablado siempre mucho en la zona del Caribe, que se ha utilizado mucho bromacil en los cultivos de piña. La situación con el bromacil es que por su estructura química y física se adhiere al suelo. Entonces, si el bromacil se hubiera utilizado bajo las concentraciones, o sea, bajo las condiciones que dicta el fabricante, el plaguicida en cuestión de 5 años ya no se encuentra en el suelo. Pero en la zona del Atlántico, como se da una producción excesiva de este tipo de cultivo, se ha generado una concentración muy grande en el suelo. Entonces, 10 años después de que se generó esta alerta por el uso del bromacil, aún se encuentran en los mantos acuíferos y se encuentran en los suelos, debido a su alta concentración que se ha encontrado en esta. Esta es una zona una vez que se fue a un cultivo de piña. El problema con Costa Rica, en la zona tanto atlántica, llueve mucho y en la zona norte llueve muchísimo. Entonces aplican plaguicida en la mañana y después del mediodía se viene el aguacero fuerte en esas zonas. ¿Y qué pasa? Yo apliqué plaguicida en la mañana, pero llovió, prácticamente realiza un lavado de todo el plaguicida y llega a los cuerpos de agua. En este caso fue que se encontró una denuncia de muchos peces muertos en este canal y cuando fuimos a realizar la toma de muestras se encontraron aproximadamente 6 tipos diferentes de plaguicidas. Hay otra cultura que se da mucho en zonas rurales, en las zonas costeras, Jacó, Guapiles, Quepos, Limón, es la pesca ilegal. ¿Pesca ilegal con qué? Con plaguicidas. ¿Qué ocurre? La gente va al colono, que son los que venden este tipo de agroquímicos, van río arriba, depositan el plaguicida en el río y hay una persona río abajo con una malla recolectando todo lo que viene. Vienen peces, vienen langostinos, vienen tortugas y todo eso lo consumen o lo venden. Y es un delito, está tipificado como pesca ilegal. Entonces, en este caso, ¿nosotros qué hacemos? Agarramos las especies zoológicas, como lo que son los restos zoológicos de estos peces, se le quitan las branquias. Las branquias es el medio principal por donde respiran los peces. ¿Por qué las branquias? Porque es el primer lugar que entra en contacto con los peces el plaguicida. Entonces, la zona donde vamos a poder encontrar con una mayor probabilidad este tipo de analitos es en las branquias. También, ¿qué hacemos? Hacemos una disección al pez y le sacamos todo lo que es el estómago, los intestinos, el riñón, para poder analizarlo y ver si el pez estaba consumiendo alimento que tenía plaguicidas. Y por último, hay plaguicidas que son bioacumulables, que se acumulan en el tejido grasoso o en el músculo del individuo, en este caso en los peces. Entonces realizamos analizamos el músculo, que es lo que nosotros comemos normalmente. Lo mismo ocurre con lo que son los langostinos o camarones de río. Una vez me llegó un caso donde llegaron 40 kilos de langostinos, habían cazado 40 kilos de langostinos a punta de plaguicidas, con puros plaguicidas. Sumamente tóxico y se da mucho a nivel nacional. Estos son, ¿cómo se analiza todo esto? Plaguicidas en peces, en aguas, en suelos, plaguicidas también en madera. Existen técnicas específicas para cada uno de ellos, depende de qué tipo de plaguicida queremos analizar. El problema que nosotros nos enfrentamos, ¿cuál es? Existen más de 5,000 tipos diferentes de plaguicidas. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros no tenemos métodos para analizar 5,000 tipos diferentes.
Entonces hicimos un estudio de cuáles son la mayor cantidad de plaguicidas que se importan y cuáles son los que se encuentran en mayor cantidad en uso a nivel nacional. Entonces tenemos una lista de bastantes plaguicidas para poder analizarlos. Y siempre analizamos cuando es agua, 1 litro de muestra, se realiza la extracción y se analiza por una técnica que se llama cromatografía de gases con detector de masas. ¿Qué pasa? Tomamos una muestra de agua de 1 litro, la pasamos a 1 mililitro en un solvente orgánico, lo evaporamos por medio de este equipo que es el cromatógrafo de gases, convertimos la muestra en un gas, se separa y llega a un detector. El detector lo que me dice es la masa del compuesto y por medio de la masa y su fragmentación podemos ver qué tipo de plaguicida o qué tipo de sustancia contaminante es la que encontramos. Una técnica también muy importante y un analito muy importante que se da, o tenemos que tomar mucho en cuenta, es la parte de análisis, determinación de metales pesados. ¿Qué es un metal pesado? Es un elemento químico que posee una masa elevada y que se encuentra en el ambiente. ¿Qué característica tiene Costa Rica? Que tenemos muchos volcanes. Al tener tantos volcanes, podemos encontrar mercurio en el aire, pero es mercurio en un estado de oxidación que es de difícil asimilación para el cuerpo. ¿Qué pasa? El mercurio, ¿cómo entra al cuerpo de nosotros? Me imagino que tal vez muchos de ustedes, de los que están acá, pueden que tengan amalgamas, o sea, calzas de las que eran antiguas, las negras. Eso es una amalgama de mercurio. Entonces, me están poniendo mercurio en el cuerpo, pero es tóxico. Depende del tipo de mercurio que estemos utilizando o que se pueda encontrar. ¿Qué podemos ver también? Las personas que les gusta mucho el atún, que comen atún. El problema que tiene el atún es que se pesca en el océano, cerca de zonas industrializadas como países industrializados como Europa, como Estados Unidos. Ellos generan una alta cantidad de desechos, los cuales van al río. Entonces el pez pequeño se come, el pez grande se come el pez pequeño. Y por ende el fitoplancton, que es el alimento de los peces pequeños, está contaminado con metales y ahí va la cadena trófica. El más pequeño es comido por el más grande hasta llegar al punto del atún. El atún nosotros lo consumimos y puede que venga con altas concentraciones de mercurio. Este caso, ya el mercurio no es mercurio como tal, sino es una sustancia organometálica que se llama metilmercurio o etilmercurio, que ese es el que ingresa de manera más sencilla a nuestro cuerpo y el que es verdaderamente tóxico. ¿Cómo podemos analizar los metales? También el arsénico. Hace poco, hace como 1 o 2 años, 3 años, perdón, hubo una noticia que en la zona de Avangares se dio una contaminación muy alta de arsénico en el agua. Pero ¿qué pasa? En esa zona de Avangares hay mucha formación volcánica, mucha vena volcánica y lo que fue por medio de un temblor se generó una falla y el asunto fue que el agua que utilizaban de la naciente en esa zona, el pozo que había, empezó a soltar, por así decirlo, arsénico. Entonces, Acueductos y Alcantarillados se dio cuenta y tuvo que realizar una inversión bastante alta para generar una planta de tratamiento para poder eliminar el arsénico del agua y que la población pudiera consumirlo. Es importante chequear los metales en el agua que consumimos. Claro, por supuesto, hay metales que son tóxicos y hay metales que son elementales y básicos para nuestro desarrollo como tal. Hay un caso de que atañe acá a Costa Rica, que es la parte de mercurio en una zona de la zona norte del país. El mercurio para la extracción de oro es muy importante. ¿Por qué? Para poder, no sé si se han puesto a pensar cómo hace uno para poder extraer el oro de una roca. Pues se pulveriza como tal la roca y se pone a reaccionar con mercurio. Se genera una amalgama, digamos que como una plasticina. Y esa plasticina posteriormente yo tengo que eliminarle el mercurio para poder tener el oro como tal. Entonces utiliza mucho mercurio y como son personas que no son profesionales en el área de las ciencias,
Es una manera, lo hacen de una manera empírica, no tienen el control de dicho contaminante. Entonces se puede generar altas concentraciones en los cuerpos de agua, tanto para consumo humano como para los ríos. Otras fotografías de esta zona, como pueden ver, los túneles que realizan en las montañas para lo que es extraer material para la búsqueda de oro. Es bastante importante el daño que se genera en estas zonas. En resumen, el organismo de investigación judicial, el OIJ, dentro de su departamento de ciencias forenses, cuenta con una unidad que se encarga del análisis de evidencia en delitos de esta índole ambiental. Es sumamente importante el desarrollo de esta unidad para poder atender las denuncias que se dan a nivel nacional. Algo característico, me he puesto a pensar en varias ocasiones, el nivel de desarrollo industrial en Costa Rica, ¿dónde se da? ¿En el Valle Central o en las zonas rurales? En el Valle Central. ¿De dónde me llega la mayor cantidad de denuncias? De zonas rurales. Entonces es como una paradoja que donde hay mayor cantidad de posibles contaminantes, de posibles delitos contra el ambiente, no se está estudiando de la manera más adecuada. Es una temática compleja, no todo el mundo le gusta ni todo el mundo le da la importancia, pero es sumamente importante y tenemos la ventaja de que tenemos una unidad también del OIJ que se dedica a la búsqueda y atención de este tipo de delitos. Lo que es la parte de ley de maltrato animal, intoxicación de peces, de vacas, todo eso también lo vemos nosotros en la sección de toxicología. Si tienen alguna consulta, algún comentario. Muchas gracias. OIJ, investigación y ciencia a su servicio.